Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos a 21 minutos de las 9 de la mañana, saludando a la secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro y María José. Tengo que estar solita porque Eduardo se está por conectar, está en ese proceso, así es que empecemos al tiro con Francesca nomás, abramos los fuegos. Sí, abramos los fuegos respecto a el dilema constitucional. ¿Qué pasa con todo este proceso que se está abriendo? Chile Vamos pospone el diálogo. ¿Cuáles son las razones, Francesca? Hola, bueno, efectivamente, primero que nada mencionar de que como Chile Vamos y como Evópoli hemos participado en todas las convocatorias que se han abierto tras el 4 de septiembre, primero en La Moneda, después estuvimos en Valparaíso y también esta semana en el Congreso acá en Santiago. Mañana no van a asistir. No, mañana ya hemos enviado una carta tanto al presidente del Senado como también al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando, primero que nada, reagendar esta convocatoria. Primero que nada, porque yo creo que tiene que tener más seriedad en base también a poder ir avanzando en puntos en concreto para poder también decantar un poco lo que pasó el 4 de septiembre y poder poner una propuesta constitucional sobre la mesa, manteniendo y reafirmando el compromiso que adquirimos de que la constitución presentada por la Convención Constituyente no era una buena constitución para Chile y teníamos que avanzar a una nueva, y también como Evópoli hemos declarado que queremos un órgano que sea electo para poder redactar esa constitución, pero entendemos también que la vía para habilitar esa constitución pasa por el Congreso, es decir, que el Congreso haga la pega, habilite ese proceso, tengamos los acuerdos necesarios para no repetir la Convención Constituyente pasada y no caer en los errores que se cayó, como las trincheras políticas, donde se conversó poco y se pasó bastante máquina, y poder encontrar esos acuerdos y poder presentarle a la ciudadanía una propuesta seria, entendiendo la seriedad que tiene, sentido de urgencia, pero la necesidad de buscar esos acuerdos. Y es por eso que hemos solicitado al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados poder posponer la reunión que estaba sí, para poder decantar y poder buscar esos acuerdos. Y por otro lado también le solicitamos también a ambos presidentes que ya habiéndonos escuchado entre todos, que la representación de los partidos políticos con parlamentarios sea proporcional también a las fuerzas que hay dentro del Congreso. Y por último, solicitar al gobierno algo que ellos mismos dijeron, que ellos no sean los protagonistas, sino que ellos se preocupen de gobernar y que dejen al Congreso la tarea de habilitar este espacio para poder continuar con el proceso constituyente. Oye, Francesca, fíjate que hoy día el diario El Mercurio publica una nota que se llama RN propone un Consejo Constitucional de 50 miembros, paritario y la creación de un comité político técnico que prepare puntos de encuentro. Esto aparece publicado hoy día en el diario El Mercurio. Entonces a uno le queda claro, por lo que te voy a decir a continuación, que por lo menos Renovación Nacional, los aliados de Chile Vamos, de Evópoli y de la UDI, ya no están por la hoja en blanco, que se le llamaba al proyecto constitucional, sino que están estableciendo lo que le llaman ahora, se ha dado a llamar los bordes. Pero resulta que aquí hay algunos bordes que son bastante específicos y que estarían formando parte de esta propuesta que está estudiando Renovación Nacional y que el Mercurio lo publica como el avance que tienen hasta este minuto en ese partido. Por ejemplo, establecer el carácter unitario y democrático del país, evitando que se intente establecer la plurinacionalidad, la existencia y protección constitucional de un banco central autónomo, la consagración expresa de Carabineros de Chile y las fuerzas de orden en general, la protección de ciertos derechos fundamentales, como la vida, el derecho de propiedad, la libertad de culto, la libre elección en materia educacional, previsional y de salud. Y esto sería un avance. Entonces ya se incorporó Eduardo Pacheco también. Lo que quiero preguntarte, Francesca, es que ya en el sector que tú representas de Chile Vamos, ¿se desechó la hoja en blanco con la que se trabajó el anterior proceso constitucional? La convención 100% electa. Y la convención 100% electa, porque este proyecto de RN, yo no sé si le acomodará mucho a Evópoli, no sé, por eso te pregunto. Yo creo que... Después vamos contigo, Eduardo, por si acá. Hola, Eduardo. Dada la experiencia pasada, yo creo que efectivamente no tenemos que desechar
la historia constitucional que tenemos durante estos 200 años y particularmente yo creo que lo que se hizo durante la última convención, donde hay avances sustantivos en algunas materias, como son medioambientales, como el tema de la paridad, así como también los cabildos de Michelle Bachelet y la propuesta de Michelle Bachelet. Yo creo que efectivamente volver a partir en una hoja en blanco, yo creo que sería retroceder en el proceso, y ahí también es legítimo lo que los diferentes partidos políticos puedan plantear como esos bordos o esos mínimos comunes. Nosotros nos comprometimos a 10 puntos en específico durante la pasada campaña, así como dar la continuidad al proceso, como el Estado Social de Derecho y otras que materias. lo ratifica esta propuesta de RN, entre paréntesis, se comprometen a respetar ese punto en no, de todas particular. maneras, eso fue un compromiso que no solamente adquirió Renovación Nacional, sino que también nosotros como Evópolis, así como también la UDI. Y efectivamente yo creo que hay que tomar un poco la experiencia de lo que pasó y partir no desde una hoja en blanco, sino que partir desde aquellos mínimos comunes que vamos a tener que conversar, y por eso también nuestra molestia cuando la ministra Camila Vallejo dijo que ya había un acuerdo. No, lo que hubo fue conversaciones, algunas miradas en común, y en eso también tenemos que ir avanzando, y por eso también creo tan relevante este reagendamiento que hemos pedido como Chile Vamos, para poder decantar y poder sacar, primero cada uno de los partidos, ponerse de acuerdo cuáles son esos mínimos comunes, y también las diferentes coaliciones, y ojalá también encontrar mucha generosidad en la conversación, porque si algo que tenemos... ¿Podrían adherir a esta propuesta de RN, Evópolis? Tenemos que revisarla. Yo creo que ahí las conversaciones internas se van a dar durante toda la semana, se han venido dando durante toda la semana también, y terminar de encontrar esos mínimos comunes en los cuales podemos avanzar, entendiendo que tenemos que dejar espacio también para que ese órgano electo pueda también tener maniobra, cintura para poder adecuar los diferentes contenidos. Pero yo creo que en este momento la hoja en blanco, no diría que esté desechada, pero sí yo creo que hay que saber y aprender de la experiencia de lo que tuvimos en la convención, así como también del texto que propuso Michelle Bachelet en los cabildos ciudadanos que realizó. Eduardo, ¿qué te parece esta propuesta de aplazar la conversación, todo lo que señala Francesca, pero también que te refieras a unas llamadas de atención al gobierno? De hecho, lo ha hecho Francesca también, que el presidente se dedica a gobernar, también lo ha dicho Javier Macaya. ¿Qué te parece a ti esa llamada de atención del gobierno? ¿Tú ves en el gobierno un afán de protagonismo en esta discusión constituyente? ¿Debería tenerlo? Bueno, lo primero que yo quiero lamentar el tono de las declaraciones de Francisco Chaguán ayer. Yo creo que al final del día da una entrevista en Televisión Nacional muy mala. Creo que hay que hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. La soberbia es mala consejera. Llamar al gobierno que es una minoría hoy día, creo que no le hace bien a esta conversación. Primer punto, yo creo que no es bueno actuar con soberbia en estos momentos cuando se está instando un diálogo político de manera transversal. Lo segundo es que yo creo que aquí hay que dar certeza al país, y creo que está bien dialogar, hacer las reuniones que sean necesarias, pero creo que también hay que dar una certeza, no solamente por parte de las fuerzas que estuvieron por el apruebo, sino que también por parte de las fuerzas que estuvieron por el rechazo, de que efectivamente se va a cumplir lo que una gran mayoría de la ciudadanía quiere, que es que haya una nueva constitución. Y en ese sentido creo que es importante dialogar, que se den las reuniones que tengan que darse, pero que también se avance con premura para dar una cierta tranquilidad institucional al país para los meses que vienen, para el tiempo que viene. Creo que es importante tener un itinerario constituyente, y eso yo creo que es relevante que todos los partidos tengan conciencia de eso. Es válido que cada uno plantee sus puntos y quiera, digamos, dar los énfasis que considere como los más importantes, pero creo que sería relevante que se avance con mayor premura en poder tener una hoja constituyente que permita tener fechas claras y también dar una certeza y una mayor estabilidad dentro del debate, no solo político, sino que también de cara a lo económico que está viviendo el país. Yo creo que es importante que esa hoja constituyente exista lo más pronto posible, de tal manera de sacar ese punto que yo creo que todavía sigue siendo un punto pendiente y muy relevante en lo que es el debate político y social que vive nuestro país. Ahora, respecto a las declaraciones, yo creo que el presidente ha sido muy claro, fue muy claro desde un primer minuto, cuando ha señalado que no van a ser ellos los que van a encabezar este proceso, el proceso constituyente va a seguir su curso, y el gobierno tiene que hacer lo que corresponde, que es Entonces, ¿cómo explica, Eduardo, perdón que te interrumpa, cómo explica la intervención de la ministra Vallejo? ¿Por qué intervino ella? ¿Para qué lo hizo? A uno, sobre todo que una mujer de experiencia, política consumada, si el mismo presidente había dicho esto está radicado en el Parlamento, ¿para qué
intentó vocería. arrogarse haciendo esta vocería como diciendo ya está todo listo. Y no era así. Sí, yo creo que es parte de lo que había sido el debate también de ese día. Yo creo que no solamente ser. lo hace la ministra Vallejo, sino que también las fuerzas de oposición, en torno a una conversación que se había dado horas anteriores, digamos, donde se hablaba ya de que había un acuerdo. Y esto no solamente lo dijo un sector dentro del oficialismo, más bien, no de la oposición, Sí. sino que prácticamente todo el oficialismo, en torno de que habían puntos de acuerdo. Inclusive y que el ya iba a haber un presidente de la itinerario Cámara completo. Baja. Raúl Soto. Entonces- Pero yo creo que también entonces- bueno, disculpe Entonces que te yo creo interrumpa. que ahí lo que hay que hacer hoy día, por eso digo, hoy día es el momento de colocar la pelota al piso. Yo creo que es momento de que efectivamente se logren realizar estas reuniones a la brevedad, lo más pronto posible, con todos los puntos, y efectivamente se saque una hoja constituyente. Yo creo que al final lo que la gente espera, efectivamente, es que haya claridad y que se avance, porque si nos vamos a pasar semana y semana en declaraciones, marcando el punto político de un lado o de otro, la verdad es que no vamos a dar la tranquilidad y también la estabilidad que se necesita de cara a lo que es este proceso constituyente. Así que yo lo que haría el llamado, digamos, a que efectivamente se pueda llegar a buen puerto y que pueda haber un itinerario constituyente para avanzar en este proceso, que la ciudadanía ya lo que quiere es que haya claridades y que se establezca con mucha certeza qué es lo que va a pasar. Eduardo, ¿crees tú que en Convergencia Social estarían dispuestos a ceder esto de que no haya una hoja en blanco en el reinicio del proceso constituyente, que es lo que aparece de este primer borrador que publica el Mercurio de Renovación Nacional, en donde los bordes establecen ciertos mínimos? No, ahí yo soy súper respetuoso. Tú sabes que no soy autoridad del partido, soy militante de base. Será una determinación que va a tomar el equipo que está viendo esto, obviamente con la opinión de toda la militancia, y será un proceso que se tiene que dar y que se va a conversar. Oye, y ahora, desde esa perspectiva, priori, Eduardo, ¿no será bueno lo que propuso a Chile Vamos de hacer un receso, poner la pelota al piso? Porque así como en Chile Vamos hubo ruido de sables ayer, hay una nota en La Tercera súper larga en donde describen con detalle qué diputados hablaron, particularmente en RN y en la UDI, no tanto en Evópolis, respecto de que estaban muy descontentos con esta idea, por ejemplo, que fuera una convención 100% electa. Hubo manifestaciones de molestia, me imagino que también en tu sector tendrá que haberlas. Entonces, esta semana de silencio, de introspección, de hablar para adentro con la militancia, yo creo que también es buena, ¿o no? No sé qué te parece a ti. Pero yo creo que también la señal, y ahí y no todo es malo de lo que ha sucedido. Yo creo que hubo una señal concreta, y me parece bien, de todo el arco político, de todos los partidos, de salir a dar una señal, de sentarse a conversar. Yo creo que eso fue muy relevante y es importante que siga. Suspenderlo empieza a generar suspicacia en distintos sectores de la ciudadanía, porque empiezan las recriminaciones de un lado a otro. Por eso yo digo, el tiempo que haya que demorar, pero que se avance. Yo creo que es importante que se avance y que se tenga un itinerario constituyente. Ahora, si tú me preguntas opinión personal, yo creo que lo importante de la hoja en blanco es que te permite un trabajo deliberativo de una convención constitucional. O sea, quienes estamos a favor de que efectivamente haya una nueva convención donde se debatan los temas, obviamente con insumos muy importantes que quedaron del último texto constitucional. Yo creo que cuando tú colocas una serie de cortapisas al inicio, es complejo porque condiciona un debate democrático con constituyentes que van a ser electos democráticamente, que es lo que yo espero por lo menos. Pero bueno, va a ser parte del debate y la conversación que se tiene que dar. Pero claro, te garantiza mucho más, yo creo, un debate democrático, una hoja en blanco donde se puedan tomar todos los aspectos y todos los énfasis que tengan los distintos partidos a través de sus constituyentes que van a ser electos en el próximo proceso. Con respecto a eso también, Francesca, hay sectores en el Congreso, habló el Partido de la Gente, han señalado que todo lo que están haciendo ustedes, básicamente también el oficialismo es una cocina, que las personas... O sea, la oposición, dices tú. La oposición y el oficialismo también, porque ya, también están son parte cocinando de entre todos. Claro, están cocinando entre todos este nuevo proceso. Yo creo que la crítica sería mucho más grande si se respetara esto de los bordes, porque ya también sería una negociación previa antes de poder escribir una nueva constitución, pero la crítica va más que nada a poder saber, como son procesos políticos distintos, saber si las personas en verdad quieren una nueva constitución. ¿Cómo enfrentarse a esta opinión en el Congreso, Francesca? Porque ellos estarían ahora quedando un poquito relegados de este debate constitucional. Claro, o sea, derechamente el Partido Republicano, Francesca, complementando lo que dice María José, lo que pide es un plebiscito.
para ver si Y Y los el chilenos Partido de la quieren- Gente también está también haciendo como quieren una o no consulta una nueva interna. constitución. Claro. Ay, yo creo que quiero tomar algunas palabras de Eduardo porque hoy día, curiosamente, tenemos puntos de encuentro más que de desencuentro. Siempre pasan cosas. Sí. Yo creo que primero que nada, humildad con respecto a lo que pasó el 4 de septiembre, particularmente con ese 62% que mucha gente se lo quiere atribuir. ¿Ah? Y yo creo que el rechazo tiene muchas lecturas y tiene muchos apellidos. Efectivamente, yo entré por el apruebo, terminé en el rechazo, pero no porque no quiero una nueva constitución, sino que quiero una nueva pero buena constitución y no la propuesta que hizo la Convención Constituyente. Entonces, he visto cierta arrogancia, particularmente en las personas que se atribuyen el rechazo a un sector o a otro en base a su voto personal. Y yo creo que eso es un error bajo todo punto de vista. Y aún así la prueba, yo creo que la prueba también tenía matices, tenía una prueba para dejarlo todo igual, vamos para adelante con este mal texto, o gente que directamente decía, esto hay que reformarlo. Entonces yo creo que hay que tener, y por eso también, y ahí voy a corregir a Eduardo, no se está suspendiendo el debate con respecto a la reunión. Lo que se está pidiendo es poner la pelota en el suelo, que él mismo lo dijo, me encanta ese término, para reagendar hace una semana más, para darnos el tiempo de poder decantar y salir con propuestas concretas que, por cierto, son válidas. El poder en este momento constituyente radica en el Congreso porque es una modificación a la actual Constitución en la cual ya se rebajaron los quórums para facilitar ese nuevo proceso. Y yo creo que tenemos que tener esa necesaria reflexión. Yo creo que partir de una hoja en blanco hoy en día, con los insumos que nos dio la Convención Constituyente, con los insumos que nos dio también la expresidenta Michelle Bachelet con sus cabildos ciudadanos, yo creo que sería un error. Yo creo que tenemos que partir de esos mínimos comunes, perdón María José, de esos mínimos comunes que, en base a las conversaciones que se tienen que dar, y ojalá nadie se reste de esas conversaciones, para poder decir hacia dónde queremos ir. Y ahí generar ese órgano electo, que por cierto tenga plazos más acotados, para poder dar más certeza al país, en base a lo mismo que decía Eduardo, de la situación económica, y que necesitamos avanzar en esa certeza. Y yo creo que ahí tenemos que tomar este trabajo con seriedad, menos trinchera, que fue el problema que tuvimos con la Convención Constituyente, y buscar esos grandes acuerdos. Y finalmente una constitución no responde a un programa de gobierno, sino que responde a los mínimos comunes que vamos a tener como país, no para este gobierno, sino para los próximos 20 o 30 años. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener mucha altura de mira y tener la capacidad de poder conversar y poder encontrarnos en esos acuerdos. Claro, bueno, ni siquiera un programa de gobierno, porque hasta el mismo presidente señaló que había que reformar algunas partes del texto propuesto. Yo me confundo un poco, Francesca, en el tema de la hoja en blanco, porque una cosa es tener fuentes que te sirvan a ti para poder redactar una nueva constitución. Otras constituciones a nivel del mundo fueron miradas para crear la propuesta del texto. Podría ser mirada la propuesta anterior, podría ser mirada la constitución del 80, los tratados internacionales, etcétera. Son fuentes. Pero no es lo mismo a los bordes. Yo creo que los bordes se refieren a acuerdos previos y a qué es lo que uno quiere mantener de lo que ya está. Entonces, yo creo que ahí la discusión es un poco distinta. Yo creo que eso se tiene que clarificar. Yo creo que está un poco transparente. Pero María José, si tú te fijas, en este proceso constituyente, o sea, en el pasado proceso constituyente de la Convención, habían también algunos mínimos, como por ejemplo el carácter de república unitaria del país. Eso se transó previamente que quedaron escritos en la reforma. Electo el órgano. De hecho, hubo algunos bordes antes de hacerlo. Claro, se habló de una hoja en blanco porque efectivamente ningún tema está vetado, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero efectivamente se trazaron ciertos bordes. Por ejemplo, la República de Chile y el carácter unitario fue algo que venía de la discusión previa, incluso a la elección de los convencionales. Entonces, yo no veo absolutamente ningún problema en que se tracen algunos bordes, que no quiere decir que lo que esté dentro de los bordes no pueda ser debatido y conversado. Pero efectivamente, esta convención, que se habló mucho de la hoja en blanco, no era tan hoja en blanco porque tenía estos bordes preestablecidos. Ya. Oye, se nos fue el tiempo, como siempre. Yo iba a decir una cosa terrible, pero me arrepentí. Pero lo voy a dejar ahí, lo digo, total, como vamos a terminar el programa. Dilo. Yo creo que no hay que demonizar la cocina. Yo creo que hay que hacer, yo creo que hay que hacer política. Pero lo que pasa, Álvaro y María José, y lo iba a decir en base a lo que decía también Eduardo, efectivamente el llamado, el que tiene que abrir este proceso es el Congreso. Y el Congreso tiene que ponerse de acuerdo para poder después poner a la ciudadanía que elija a las personas, pero efectivamente cualquier proceso
esta característica parte por acuerdos, y si se lo queremos llamar cocina, bueno, un mal nombre muy demonizado, Sí. pero efectivamente requiere y para eso están los congresistas Tiene que ser o los política. parlamentarios para que parlamenten entre ellos. Eduardo, termina. Al último. Sí, yo creo que aquí hay que ser muy serios. Los que estuvimos en el acuerdo del 15 de noviembre lo hicimos con una convicción, que bajo la vía institucional y democrática se resuelven los problemas o los dilemas o las modificaciones estructurales que tú quieras hacer en el país, bajo la vía institucional. Y eso fue una señal muy concreta. Y después del plebiscito 4 de septiembre, yo lo dije al principio, el día siguiente tenemos que estar conversando. Hubiese sido el apruebo, en este caso el Fueron los rechazo dos ganó. días, fueron los dos días. Tenemos que estar conversando. Y eso tiene que pasar. Ahora, claro, lo que muchas veces este concepto, como tú dices, Álvaro, de la cocina, yo lo asumo siempre mucho más a situaciones oscuras donde se estuvo al margen de la institucionalidad. Así es. Sí. Aquí lo que hay es diálogo democrático y político. Y eso es lo que tiene que avanzar. Y por eso es lo que yo digo también y hago un llamado también a que no caigan estas declaraciones. Por ejemplo, lo que hace Francisco Chaguán, creo que es un error. No es necesario estar enrochándose, digamos, de manera pequeña, derrota o victoria. Creo que no es el momento, que es bueno darle señal a la ciudadanía de unidad en ese sentido y poder trabajar y conversar y dialogar. Y creo que el presidente de la República también es importante que tenga un rol dentro de este proceso. Él lo ha dicho muy claro, pero estarlo dejando al margen como para darse gustito, yo creo que tampoco es bueno. Pero si él mismo lo planteó así, Eduardo, en la reunión de la moneda. Y que siga el debate, que siga la conversación. Entonces, si así lo pero que planteó, también- ¿por qué lo vuelven a decir? Si él Porque mismo lo Oye, planteó. tenemos que terminar, efectivamente chiquillos. Tenemos Fuera que de lugar las terminar. declaraciones de la Pero- ministra Vallejo, hablando de un acuerdo que no existía. Entonces yo creo que ahí Yo creo arrogarse el digo- acuerdo constitucional va a pasar por las fuerzas del Congreso. Oye, y no vamos- por el Por eso yo gobierno, que digo- ellos mismos se excluyeron. Tenemos que terminar, Yo creo chiquillos. que está claro, disculpa, Sí. muy brevemente, yo creo que Bueno. está claro que va a seguir el debate en el Congreso, los partidos políticos y el gobierno también tiene que jugar un rol, que lo ha dejado muy claro el presidente, y yo creo que hay que volver a eso, al concepto que le gustó a Francesca de colocar la pelota al piso. Se trata de eso. Y insisto en ese debate, solamente mi sugerencia, que no coloquemos camisas de fuerza al debate constituyente. Ojalá que sea lo más amplio posible esa hoja en blanco y que podamos tener un itinerario y una hoja constituyente para darle certeza y tranquilidad a la gente que es la que al final ve, como muchas veces en la política, declaraciones de un lado y de otro y poco colocarse de acuerdo. Así que ese es mi llamado, Oye, por lo menos. linda de fiesta manera para general. ustedes. ¿ah? Sí. Muchas Disfruten gracias. el fin de semana Chao, largo. Francesco. Chao, Chao, chao. Eduardo. Igualmente, un Chao. abrazo, Francesca, Álvaro, Chao. María José, que lo pasen Sí, súper bien. cierto. Un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo. Chao, chao.